Hay varias frases de Batakis, vamos a repasarlas. Son frases que apuntan justamente a hacer ese ajuste fiscal y a enviar la señal de que se va a cumplir el acuerdo con el fondo. ¿Para qué? Bueno, para tratar de ver si cambia la dinámica de la corrida al dólar y la corrida en la economía real de los precios de esta economía. Llama la atención, y la pregunta es si también tiene el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, que el viernes habló, ahora lo vamos a contar, pero no mencionó a Batakis en medio de una tregua dentro del gobierno en la tríada Alberto Fernández, Massa, Cristina Fernández de Kirchner. Pero llama la atención que Cristina no haya mencionado a Batakis el viernes, y también llama la atención de que todo lo que anunció hoy Batakis es obviamente el ABC de lo que todos los economistas creen que mínimamente hay que orientar como condición necesaria, no suficiente, de estabilizar la crisis. Pero bueno, justamente es enfocar en lo fiscal, lo que Cristina decía que no era importante, cuando mencionó que todos los países tienen déficit fiscal y que emiten y demás. Bueno, hoy se mostró una Batakis que, más allá de los tecnicismos y ciertos rodeos, enfocó en lo fiscal. Y también demuestra Batakis que tiene mucho manejo de lo fiscal, porque ahora van a ver, se manda un ajuste fiscal que, si lo logra implementar, va a ser fuerte y que va a generar tensiones y ruido. Pero insisto, acá no es solamente dar la señal de que encuadrás con las metas del fondo, que no va a haber un desborde fiscal y monetario en una economía que tiene muchos pesos y poquitos dólares, y cuando eso ocurre se disparan las expectativas de devaluación y los dólares libres, sino también enfocar el programa integral, mostrar que hay un compromiso político de todo el gobierno detrás de ese programa económico, que por ahora es el programa del FMI. Yo creo mucho en el equilibrio fiscal y estas medidas tienen que ver con garantizar el equilibrio fiscal. Dijo Batakis, que después repitió en la misma línea, se mantienen las metas acordadas con el FMI. Es un acuerdo que tenemos que cumplir, insistió Batakis, y después fue con la frase de no vamos a gastar más de lo que tenemos. Una frase que ya la hemos escuchado muchas veces en la historia argentina. Y en este contexto lo que busca es enviar, insisto, la señal de que se encuadra con el acuerdo con el fondo y que no va a haber un desborde fiscal y monetario como viene ocurriendo hasta ahora, en una economía inundada de pesos que valen cada vez menos, se los come todo el tiempo la inflación y cada vez menos dólares en el Banco Central. Una vez pasada la situación extraordinaria de la pandemia, tenemos que tomar medidas para atender al equilibrio fiscal. Es textual, si uno saca a Batakis, que se la nota en todo caso con un tono un poquito más firme que el anterior ministro, que Guzmán, es un poco el libreto de Guzmán en la boca de Batakis, pero con medidas concretas que ahora van a ver cuáles son. Y después la frase, no vamos a gastar más de lo que tenemos. Bueno, voy a explicar justamente, que nadie terminó de entenderlo, porque habló de la ley, de presupuesto, y habló también de la modificación de la ley de administración financiera y demás, y nadie terminó de entender bien qué quiere decir Batakis, pero bueno, vamos a ver efectivamente cuál es el ajuste de Batakis. Primer punto, vamos por el primero. El primero de los puntos. El concepto es, no vamos a gastar más de lo que tenemos, pero quiero explicarles cómo Batakis enfoca esto cerrando la canilla que va a manejar del gasto público desde el Ministerio de Economía. El primer punto, vamos directamente al primer punto, por favor, es la modificación en la ley de administración financiera, en el artículo 8, con sistema de cuenta única, dice Batakis, para poder planificar la asignación eficiente de los recursos del Estado. Y calcula, nadie entendió bien cómo, un ahorro de 600.000 millones de pesos, que es 0,8% del PBI. ¿Qué significa esto traducido? Significa que todas las partidas que hasta junio de cualquier área que se subejecutaron, ya está, no se compensan. Y después van a ver, hicimos ahí un trabajo con el economista Amílcar Collante, cómo hay partidas que en los primeros 6 meses estaban por debajo del 50% de ejecución,
fundamentalmente partidas de obra pública y de otras áreas, lo que eso no se ejecutó hasta el primer semestre no se compensa en los siguientes, sino que ya está, no se va a gastar eso. Y de ahora en adelante se va a gastar solamente lo que entre, es decir, va a haber un criterio de caja que si hay ingresos se van a destrabar partidas para cada uno de los ministerios. Esto significa, en el cálculo que estuvimos viendo con Amílcar Collante, unos 670.000 millones de pesos la placa anterior. Por eso es interesante lo que dice Batakis. Batakis no lo explicó, a mí me lo dijo un ministro. Esto es un castigo para los inútiles. Es decir, el que no ejecutó hasta ahora los 6 primeros meses de cualquier área ya no va a poder ejecutar lo que dejó de ejecutar. Es decir, 600.000 millones de pesos que podrían haber gastado. Me parece buena la definición para que entiendan de qué se trata, pero no es solamente los inútiles. No es que hubo ministros inútiles que ejecutaron el 30% de su presupuesto en su área, tenían que ejecutar el 40 o el 50 y no lo hicieron y ahora no lo van a poder hacer, sino que eso queda como ahorro fiscal para cumplir con el FMI. También tiene que ver con que el propio Guzmán informalmente, cada vez que los ministros pedían partidas para apurar licitaciones o lo que fuera, estaba pisándolas. Pero, bueno, ojo que es el primer punto, es el primer punto. Esto que anunció Batakis puede sonar, si se quiere, sencillo, pero no es sencillo. Significa un ajuste de 600.000, 670.000 millones de pesos en nuestro cálculo, que distintas áreas del gobierno, empezando un tercio desde obra pública, tenían comprometido ejecutar y pagar a proveedores y demás, y Batakis dice, no usaste esos fondos que tenías en el presupuesto, va para ahorro, no se usan. El segundo punto es esto que les decía, de ahora en más para adelante, una vez hecho este ahorro de 600.000 millones de pesos que no se van a gastar y de alguna manera sirven para encuadrar el acuerdo con el fondo. La placa siguiente, por favor. El segundo punto es que las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga a toda la administración solamente van a ser acordes con la proyección real de caja. ¿Qué significa esto? Bueno, textualmente lo que dijo Batakis, no vamos a gastar más de lo que tenemos. Y esto significa que el Ministerio de Economía, todos los meses a través de la Secretaría de Hacienda, que ahora va a ocupar un señor que se llama Martín Di Vela y que fue titular de ARBA en la provincia de Buenos Aires cuando Batakis era ministra de Economía, tiene que dar las cuotas presupuestarias, destrabar a cada ministerio lo que pueden gastar mes a mes, enviarle los fondos para que puedan pagar a su vez los ministerios los salarios, los insumos, los contratistas, todo eso. Ya dije que el primer punto era el anterior, es decir, aquel que no devengó gasto y subejecutó los primeros 6 meses no va a poder compensar, es decir, que eso no está. Se le quita ese presupuesto a todas las áreas y atención que hay un recorte fuerte para el área de obras públicas. Para adelante, solo se le va a enviar desde el Ministerio de Economía las cuotas presupuestarias a cada ministerio en base a la proyección de caja real. Esto significa la proyección de recaudación que tenga descontada la inflación en términos reales. Y ojo que eso significa por lo menos consolidar este ahorro fiscal, si lo pueden implementar, del 0,8% del PBI, los 600.000 millones de pesos, y por ahí tener la posibilidad de cerrar el grifo más en los próximos meses para cumplir con el FMI. El tercer punto es el congelamiento de personal a todos los organismos del Estado, no solamente a la administración centralizada, sino también a los organismos descentralizados. Nosotros, no sé si recuerdan, dijimos en algún momento acá que una medida que Juan Carlos Fábrega, el ex titular del Banco Central, le había sugerido al peronismo como una señal de dar una señal fiscal, aunque desde el punto de vista real no tenía tanto impacto, era congelar todas las vacantes del sector público, con lo cual te haces un ahorro del 2,5% anual porque se jubilan una cantidad enorme de empleados públicos todos los años. Si vos decís, congelo las vacantes, no entra más nadie a la planta de personal, todos los años estás ahorrándote 2,5%.
de toda la nómina salarial de todo el sector público. Esto no es hoy el principal punto del ajuste que anuncia Batakis, pero es una señal, si se quiere, en línea total con el Fondo Monetario. Estas son las típicas medidas que el fondo aplaude en términos de, si se sostiene en el tiempo, de reducir el peso de la nómina salarial y de los empleados públicos en la Administración Nacional. Lo que sucede es que estas medidas, que ahora van a generar tensión, obviamente, con los sindicatos estatales y demás, las anuncia Batakis, pero las anuncia casi escondidas, digamos. Las anuncia en medio de un tecnicismo, sabiendo que del otro lado está mirando Cristina, están todos los gremios del oficialismo agazapados y demás. Es decir, es muy complejo reconstituir en medio de una corrida cambiaria y en la economía real la confianza con medidas que apuntan a eso, pero que hoy en el anuncio, y no muchos lo interpretaron, pero este es un ajuste clásico anunciado por una ministra de Economía que no sabemos si tiene el aval de la vicepresidenta, porque esto es lo que Guzmán nunca pudo anunciar, porque supuestamente Cristina lo vetaba, y Cristina lo que quería es que Guzmán fuera a Washington a renegociar el acuerdo con el fondo. Batakis no solamente dice no voy a renegociar el acuerdo con el fondo, son las metas que están, que hay que cumplir, sino que anuncia un ajuste fiscal para tratar de cumplir esas metas. Cuarto punto. Ratificación de la segmentación tarifaria, es decir, de la quita de subsidios que había hecho Guzmán. Textualmente, Batakis dice, se va a aplicar integralmente todo lo que anunció Guzmán. Es decir, no va a haber cambio en toda la regulación que se anunció respecto a la segmentación tarifaria, que era fuertemente resistida por los funcionarios de Cristina de la Secretaría de Energía, que dicho sea de paso, siguen en sus funciones, empezando por el secretario de Energía, Darío Martínez. No solamente va a estar el viernes próximo el formulario para la segmentación de tarifas, es decir, hay que anotarse sí o sí, más allá de que estés dentro de los requisitos para permanecer con los subsidios, porque la idea es que el que no se anota se le quita los subsidios. Y esto puede tener un impacto en las tarifas fuerte y por lo menos lo que busca es tratar de poner un freno a los subsidios energéticos que están totalmente descontrolados, que, fíjense, hoy la señal de los subsidios energéticos no es la única señal fiscal que tenés que dar, por eso esta es, si se quiere, la frutilla del postre que anuncia en términos fiscales Silvina Batakis. Insisto con esto tiene el apoyo de la vicepresidenta porque los funcionarios de la vicepresidenta que todavía siguen en funciones, a Guzmán esto se lo vetaban. Y Batakis no solamente anuncia medidas fiscales que son mucho más fuertes, la más fuerte de todas es la primera, la que dije, el que subejecutó hasta mayo, junio, se jode. No hay más fondos, por inútil, no hay más fondos y este es el ahorro fiscal de 600.000 millones de pesos. Ahora es insólito, si te mandás un ajuste de 600.000 millones de pesos de 0,8% del PBI, que lo dibuje Batakis como les mencionaba. El quinto punto es que las valuaciones inmobiliarias en la órbita del Ministerio de Economía, esto es algo que ya estaba en el acuerdo con el fondo y que era cuestión simplemente de implementarlo, no es desde el punto de vista fiscal muy relevante porque para la Administración Nacional solo impacta en bienes personales, pero quiere tener el Ministerio de Economía el control de todas las evaluaciones fiscales sobre las cuales van enganchados ingresos, el impuesto inmobiliario de las provincias y sobre todo bienes personales para el gobierno nacional. Nada, es algo que estaba dentro del acuerdo con el fondo y fue la única medida desde el punto de vista de los ingresos. Todo el resto son medidas desde el punto de vista de los gastos, que era un poco lo que quería el FMI y ratifica Batakis. El sexto punto es que ratifica que va a volver a subir esta semana la tasa de interés el Banco Central y el Tesoro con la emisión de deuda en pesos, totalmente en línea con el acuerdo con el fondo, que la tasa de interés debe ser real positiva, es decir, la tasa de interés para remunerar a los depositantes y a aquellos que invierten en bonos en pesos tiene que estar por encima de la inflación y además anuncia de que van a emitir bonos dólar link. Es decir, que
anunciaremos instrumentos para los que quieran invertir en el Estado, salvaguardando los movimientos del tipo de cambio. Es decir, que se va a emitir deuda en pesos atada al tipo de cambio oficial, bonos dólar link. Ojo que venimos diciendo, es una trampa, emitir deuda en pesos ajustada por inflación o dólar link, significa que si el día de mañana devalúa, se dispara la inflación y el tipo de cambio oficial, tenés un problema enorme con la deuda en pesos y se espiraliza absolutamente todo. No se licúa nada, sino que se espiraliza todo. Y finalmente, Batakis respecto al tipo de cambio, ahora vamos a ver qué está pasando en el mercado cambiario con Zlotnik, dijo que el tipo de cambio actual, el tipo de cambio oficial, está bien, no puede decir otra cosa la ministra de Economía, sino agravaría la corrida cambiaria. Después vamos a hablar en un ratito qué significa esto de que se plantan y no quieren devaluar, no quieren subir el tipo de cambio oficial, y la apuesta es tratar de bajar la brecha cambiaria, es decir, tratar de bajar los dólares libres, porque esta situación en la cual tenés dólares blue en 260, 270 pesos, dólar financiero en blanco a 290, 300 pesos, con dólar oficial en 127 es totalmente insostenible. O sea, se baja el techo o hay una devaluación, la que Batakis está negando.